El ataque indio de rey, con blancas y con negras, siempre formó parte del repertorio principal de Bobby Fischer. Fischer tenía 13 años cuando se publicó esta partida en todas las revistas del mundo, dándole varias veces la vuelta. Los soviéticos exclamaron: "Hay un nuevo campeón". Fischer, con las piezas negras, de forma sencilla, utiliza el sistema del ataque indio de rey con negras para destruir un fuerte centro clásico conducido por uno de los mejores jugadores del mundo. El ataque indio del rey es una apertura popular en la actualidad y origina un juego sumamente complicado y agudo. Fue empleado por una multitud de ajedrecistas soviéticos, húngaros, y la ha hecho muy fuerte Bobby Fischer. Bobby Fischer tenía 13 años cuando se enfrenta contra uno de los mejores jugadores del mundo, Donald Byrne. Esta partida fue reproducida en todas las revistas de ajedrez del mundo y le dio varias veces la vuelta. Posición equilibrada. Las blancas cuentan con 16 piezas y 32 casillas, igual que el bando negro. Tienen la salida, que es una pequeña ventaja y les da la iniciativa. Las blancas conservan la iniciativa y la quieren materializar. Donald Byrne juega caballo F3, impidiéndole a Fischer que controle el centro con E5. El caballo de F3 controla la casilla E5 por amenaza. En ajedrez la lucha se basa inicialmente en las aperturas y defensas en el control de las casillas centrales. Hay 3 procedimientos. El primero es ocupar la casilla, colocando la pieza en la casilla. Segundo, por amenaza. Desde lejos se ataca la casilla central, como en este caso el caballo en F3 controla las casillas negras centrales. Y por último, atacando de forma indirecta, se ataca a una pieza desde lejos que controla una de las casillas centrales, como lo veremos más adelante. Les recomiendo ver el video del control de las casillas. Fischer responde en la misma forma y juega caballo F6, controlando las casillas blancas de E4 y D5 por amenaza, e impide que Donald Byrne juegue ahora E2, E4. Donald Byrne elige un planteamiento jugando C2, C4, controlando por amenaza la casilla D5, dar un respiro para conocer cuáles son las intenciones de Bobby Fischer. Entonces elige un planteamiento muy elástico. Fischer juega G7, G6, iniciando el ataque indio del rey con negras para colocar su alfil en fianchetto, el rey en seguridad y después iniciar las acciones contra las estructuras que formen las blancas. Donald Byrne opta por jugar el caballo a C3 para controlar las casillas blancas
tanto la de E4 como la de D5, formando un fuerte centro por ahora por amenaza. Fischer, con su movimiento número 3, coloca el alfil en la casilla G7, ocupando la gran diagonal negra que tendrá presión en las casillas E5 y D4 del centro por amenaza. Donald Byrne aprovecha la oportunidad de que el blanco no le ha puesto problemas para el avance de 2D4. Este avance es muy importante porque es el inicio del desarrollo del flanco dama. El blanco tiene estructura clásica de peones en el centro. Fischer, con su cuarto movimiento, coloca al rey en seguridad y queda así ya instaurado el ataque indio del rey con negras. Ahora va a iniciar acciones contra el centro clásico que ha formado las blancas. Donald Byrne prefiere desarrollar el flanco dama y juega el alfil a F4, atacando por amenaza la casilla E5. El centro clásico con E2, E4 era la otra opción que permitiría que Fischer entrara en su línea favorita de la defensa india del rey. D7 a D5, iniciando los ataques al peón de C4 y a la casilla E4. Fischer inicia acciones contra el centro clásico, especialmente contra las casillas blancas. Se denomina defensa Grunfeld porque fue este maestro el que la empleó por primera vez con éxito. En su sexta jugada, Donald Byrne, gran teórico, utiliza la jugada Dama B3, conocida como la variante Botvinnik o la variante rusa, que en teorías daba una ventaja de espacio en el centro y en el flanco dama a las blancas. Fischer aprovecha la oportunidad y captura el peón con D por C4, sabiendo que las piezas blancas, principalmente la dama, tiene que volver a moverse. Es decir, el negro ha perdido un tiempo, pero el blanco también va a perder un tiempo porque han movido cada uno su pieza dos veces. Las blancas capturan con la dama al peón, dama B3 por C4, sintiéndose mejor en el desarrollo de la apertura porque controlan el centro clásicamente y tienen su desarrollo casi completo del flanco dama. Fischer defiende su peón C7, C6. Posteriormente Garry Kasparov encontró que caballo B8 a A6 era más fuerte porque podía realizar el avance de C7 a C5 atacando directamente al peón ubicado en D4, dándole más potencia a su alfil de fianchetto, ocasionando un juego de doble filo. Donald Byrne opta en su octavo movimiento con el avance del peón E2, E4 para iniciar el desarrollo del flanco del rey y obteniendo un centro clásico que tiene gran apariencia, que está muy sólido. Tiene los dos peones centrales apoyados por sus caballos y las piezas menores y no demora en entrar la torre de dama a defenderlos. Fischer juega caballo de B8 a D7.
La escuela soviética, incluyendo a Garry Kasparov, consideraron que las negras estaban un poco inferiores en esta posición y que no jugaron de forma enérgica. La jugada que les daba una lucha más aguda, aprovechando su alfil de fianchetto, era atacar en el flanco dama con B7, B5, atacando la dama, luego pasando la dama negra a A4, presionando por el flanco dama. Donald Byrne juega 9 torre de dama a D1, aprovechando que las negras no le están presionando y deja para más tarde la seguridad del rey, y opta por el apoyo a los peones centrales para fortalecer su sistema clásico. Fischer juega caballo B6 atacando a la dama. Donald Byrne juega en su jugada número 10 dama C5. Fischer juega alfil G4, es haciendo un ataque indirecto a las casillas negras centrales, que están fuertemente custodiadas por la dama, la torre, el caballo y el alfil. Donald Byrne mueve su alfil 2 veces, F4 a G5. Este es un error. Él seguro consideraba que su posición ya era ventajosa, y esto lo hace cometer este error. Era más importante tratar de desarrollar el flanco rey y colocar su rey en seguridad con alfil F1 a E2 para posterior enroque corto y situar su rey en seguridad. Las negras intentarán aprovechar que el alfil y la dama están ubicados a un ataque del caballo de F6 con E4. Fischer juega caballo A4, ataque indirecto a la casilla E4, ataca al defensor, que es el caballo de C3 que custodia la casilla E4. Si el caballo es retirado, el caballo negro capturaría E4 y recuperaría la pieza, que es el de G5 después del cambio de alfil por caballo. Los soviéticos comentaron: el joven de 13 años ha localizado los defectos de la posición blanca. El jugador de ajedrez debe conocer la forma indirecta de controlar una casilla. Esta forma le representa un éxito en muchas partidas. Por ejemplo, en una apertura como la apertura española, el alfil de F1 va a B5 ocupando la casilla B5, pero ataca al caballo, que la función del caballo es controlar las casillas centrales. Este es un ataque indirecto. Donald Byrne regresa con la dama a A3, protegiendo la diagonal del caballo. Fischer juega caballo por caballo, el de C3, debilitando la casilla blanca E4. Es un ataque indirecto a las casillas blancas centrales.
Donald Birne juega B por C3, opta porque el peón se capture el caballo y fortalezca D4, casillas negras. Fischer captura el peón central con el caballo, caballo E4. La estructura central de peones tambalea. Y el segundo punto es que el rey blanco está en el ojo del huracán. Ha quedado en el centro, en medio de esta lucha. Donald Birne, que estaría sorprendido, opta por capturar con el alfil el peón en E7 y ataca a la dama y a la torre para tratar de salir airoso ante las jugadas asombrosas que ha realizado un joven de 13 años contra un gran experimentado maestro. Opta por confundirlo. Fischer juega dama B6, iniciando su ataque ahora contra la estructura de peones centrales, y sacrifica la calidad a sabiendas que el alfil y su caballo D4 destruirían totalmente la estructura de peones centrales ubicados en las casillas negras. Donald Birne juega alfil C4. Se da cuenta que la lucha es muy violenta en la glorieta central y que el asunto radica en que su rey está en medio de esta lucha cruenta. Las piezas negras están dispuestas a ocupar la columna E y aumentar su presión sobre el rey blanco. Por eso Donald Birne quiere asegurar el rey a toda costa. Fischer con el caballo de E4 captura el peón de C3. Fiel a sus estilos y a su posición del ataque indio del rey, inicia la destrucción de la cadena de peones ubicadas en las casillas negras. La posición blanca se derrumba. Algunos comentaristas soviéticos incluyen que se podía haber adelantado tomando alfil por caballo para destruir también los peones de la seguridad del rey, pero para Fischer es más importante la destrucción de acuerdo al ataque indio del rey del centro. Donald Birne juega alfil C5, protegiendo su peón de D4 y atacando a la dama. Trata por todos los medios de salvar su último peón central, porque su posición sin él sería totalmente desastrosa. Fischer juega torre F8 a E8 jaque, colocando la torre del rey en ataque en dirección de la glorieta central, controlando las casillas centrales por amenaza y un ataque directo al rey. Donald Birne retira al rey a la casilla F1. No podía salirse a D2 porque el caballo entraría nuevamente a E4, dando jaque y capturando el alfil que ataca a la dama. El rey se ve obligado a ir hacia el sector del rey. Fischer juega alfil E6. Los soviéticos dicen
Sobre Fischer. Es bien sabido que en la lucha táctica normalmente busca refutar las ideas de sus oponentes con jugadas intermedias. Esta maravillosa jugada intermedia pone en aprietos al bando blanco, que creía que está mejor porque tiene el control y más piezas en la glorieta central hasta ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa para mirar qué le pasaría a Donald Byrne si captura el alfil de E6 que acaba de realizar Fischer. Le ocasiona un hermoso mate denominado el mate de Lacoste, que veremos más adelante. Veamos qué pasaría si las blancas, Donald Byrne capturaría el alfil de E6. Fischer formaría una coordinación numérica con la actividad de la dama en B5, dando jaque al rey, aprovechando la dama y el caballo que está ubicado en C3 para iniciar un ataque de mate con una coordinación numérica. El rey blanco tiene tres alternativas para defenderse del ataque de la dama al rey. La primera es capturar la pieza que está atacando al rey, que sería atacar a la dama, que no hay. La segunda es obstrucción, colocar una pieza entre la dama y el rey. En este caso sería el alfil, pero no hace nada porque la dama lo capturaría y seguiría en jaque. Y la última alternativa es mover el rey. No le queda más alternativa que moverlo a G1, ya que N2 recibe el mate N2. La coordinación de la dama y el caballo atacando la casilla F1 del rey dan origen a uno de los mates más conocidos como el mate de Lacoste. Veamos cómo se produce este mate en esta posición. El negro inicia una coordinación numérica con su dama y caballo, moviendo el caballo de C3 a E2 jaque, atacando al rey blanco y haciendo la coordinación numérica contra la casilla F1. Veámosla. Existen tres procedimientos para eludir el ataque del rey, el jaque. El primero es capturar a la pieza que da jaque, que aquí no hay forma. La segunda es obstrucción, colocar una pieza entre la que ataca al rey y el rey, que tampoco hay opción. Y la tercera, que es la última, es mover el rey. Si este no cumple esos tres objetivos, se considera jaque mate. El rey mueve a F1. Caballo E2 G3. Inicia la fuerte coordinación numérica de la dama y el caballo controlando la casilla F1. Observen que la dama y el caballo atacan la casilla F1. Esto es coordinación numérica. Cuando se realiza el ataque simultáneo con dos piezas, que se denomina ataque doble, solo hay un procedimiento para defender el rey, y es mover el rey. El rey no puede ir a E1 porque recibe mate con la dama en E2. Tiene que jugar nuevamente a G1. La dama juega a
F1 defendida por el caballo, lo que impide que sea el rey que capture porque no se puede colocar en jaque, obligado a tomar la pieza que ataca al rey con la torre. Torre de D1 por dama, es obligado. La torre se ve obligada para poder defender al rey de capturar a la dama en F1. La torre captura la dama. El rey quedó encerrado por sus propias piezas, una especie de autoahogo. El caballo de G3 juega a E2, atacando al rey blanco que está totalmente inmóvil. Este es conocido como el mate del caballo o el mate de la cos. Jaque mate. Después de haber visto qué pasaría si el alfil captura el alfil de E6, volvemos a la posición inicial antes de tomar el alfil, y Don Albirne prefiere como mal menor capturar a la dama de B6. Veámosla. Al volver a la posición donde Fischer jugó alfil E6, observamos que tampoco le conviene a las blancas jugar dama de A3 por el caballo, por C3, ya que las negras tienen la fuerte respuesta de dama por alfil de C5 y el peón no puede capturar la dama debido a la fuerza que ejerce el alfil negro de Fianchetto, el de G7, que atacaría la dama. Don Albirne, con la jugada 18, captura la dama con alfil por B6 para evitar el mate que habíamos visto de la cos. Fischer captura el alfil dando jaque al rey blanco y aprovecha para hacer una coordinación mixta para destruir totalmente la estructura de peones centrales del bando blanco. Caen todos los peones del centro. Don Albirne mueve el rey a G1. Fischer en su movimiento 21 juega caballo E2 jaque. Don Albirne juega rey G1 a F1. Las blancas han perdido su último peón central. La estructura de peones ha caído. Fischer realiza caballo E2 capturando al peón negro de D4 con un jaque a la descubierta. El alfil ataca al rey. El caballo puede ir a donde quiera porque el jaque es con el alfil. Don Albirne retira su rey de F1 a G1. Fischer juega caballo E2 jaque. Después de haber capturado el último peón central de las blancas, el caballo va a regresar a la casilla C3, donde sigue ejerciendo un ataque a la torre.
Don Albirne juega el rey G1 a F1. Observemos la fuerte maniobra del alfil y del caballo en esta coordinación, que si quisieran ya tendrían las tablas, podrían seguir con caballo de E2 a G3 jaque, volver a E2 jaque y volver a G3 jaque, etc. Fischer regresa con el caballo de E2 a C3 jaque, atacando al rey blanco y controlando las casillas blancas D5 y E4 por amenaza, y las casillas negras las está disputando con el alfil. El rey blanco regresa de F1 a G1. También es importante que recordemos que en el ajedrez hay una regla de tablas que son 3 posiciones iguales, serían tablas, pero aquí no son 3 posiciones iguales, porque la posición anterior, por ejemplo, había un peón en D4, ahora no lo hay. Entonces es importante que recordemos eso, 3 posiciones iguales son tablas. Fischer evalúa de forma magistral la posición y ve que el control del centro, el mejor desarrollo de las piezas, todas las piezas jugando, el rey con problemas aún para desarrollar la torre del rey y del enroque, está en dificultades. De ahí que opta en capturar con el peón el alfil y está atacando 2 piezas, a la dama y a la torre. Don Albirne juega dama B4. Él, al analizar profundamente la posición, se da cuenta que no es posible defender la torre, ya que si jugara dama D6, las negras jugarían caballo por torre de D1, la dama capturaría al caballo de D1 y las negras jugarían torre por A2, y no hay defensa de que la torre negra entre a A1 a la primera fila, atacando al rey que está desprotegido y a la vez a la dama que está en esta situación. Por lo tanto, perdería la dama y perdería mucho más rápido. Fischer, en su movimiento número 24, realiza una jugada intermedia, torre A4, defendiendo el alfil, creando una coordinación mixta ideal, y obliga la retirada de la dama. No puede ir a dama D6 para defender la torre, porque ya vimos lo que pasaría. Ahora le queda más que capturar el peón. Don Albirne captura con la dama el peón de B6. Fischer captura la torre y obtiene una ganancia decisiva de material. 2 alfiles, una torre y 2 peones, pero sobre todo la actividad de todas sus piezas y el rey enemigo al punto de ser atacado. Esa es una ventaja decisiva, tiene ventaja de material. Don Albirne juega H2, H3, dándole un respiro al rey. Bobby Fischer, con haber destruido el centro, inicia ya una parte final, una fase final de la partida, y empieza y captura con la torre el peón de A2, atacando F2 y poniendo al rey blanco en una situación cada vez más difícil. Don Albirne mueve el rey a H2 para protegerlo y sobre todo para activar la torre de H1.
Jugada 27 de Fischer. Caballo por F2. Y desde esta posición ataca la torre de H1. Donald Byrne intenta cambiar su torre inactiva de H1 jugando E1 para cambiarla por una torre activa que es la de E8 que controla la columna E. Quiere eliminar la presión sobre esta columna. Fischer procede a realizar el cambio de la torre de E8 por la torre de E1. Sabe el principio fundamental de Capablanca, que es cuando se tiene ventaja, la simplificación aumenta la ventaja y ayuda a que finalice más rápidamente la partida. Donald Byrne juega dama de 8 jaque. Con este movimiento intentan descoordinar las piezas, quitándole al alfil de G7 su máxima potencia y lo obligan a ir a F8, una casilla más pasiva. Fischer juega alfil F8, haciendo una obstrucción en el ataque de la dama hacia el rey. Donald Byrne captura con el caballo la torre de E1. Fischer juega alfil D5 y utiliza las casillas centrales como punto de encuentro para reagrupar sus fuerzas e iniciar un fuerte ataque contra el rey blanco, y a la vez está utilizada y defendida por un peón, el alfil. Donald Byrne lleva su caballo de E1 a F3. Fischer ocupa la casilla E4 con el caballo, reagrupando sus casillas. Sus piezas en las casillas centrales serán más activas para un ataque. Donald Byrne juega dama a B8. Las acciones del joven de 13 años, de Fischer, le han neutralizado todas las acciones ofensivas, y Donald Byrne lo que pretende es buscar una posición de ahogo para intentar obtener unas tablas por ahogo. Fischer juega B7, B5. Sabe que ya su posición es totalmente ganadora y no se desespera para buscar algún pequeño error que pueda cometer y lo aproveche las blancas. Donald Byrne juega H3, H4. Con este movimiento buscas una intención de deshacerse de todos los movimientos posibles para que su rey quede en una situación de ahogo, para así desprenderse luego de la dama con un jaque perpetuo para obligar al negro a capturar la dama y quedar en una posición de tablas. Fischer juega H7, H5, bloqueando el avance del peón blanco. Las blancas intentan jugar caballo E5 para llevarlo a D7 y atacar el alfil y a la vez al rey negro. Fischer juega rey G8 a G7
no solo defiende la amenaza del ataque que pretendían las blancas con caballo de 5 a D7, sino que ahora también están realizando un ataque a la dama con alfil F8 a D6 jaque. Don Albirne juega rey G1 para evitar los ataques del alfil. Fischer sitúa su alfil negro en C5 atacando al rey. En esta posición realiza una serie de coordinación espacial y mixta para darle mate al rey blanco. Veámosla. Don Albirne juega rey G1 a F1. Si jugara a H2, vendría la captura del caballo con el alfil de C5 a D3, haciendo un ataque doble a la dama y al caballo, y estaría en una situación de mate. Fischer juega caballo de E4 a G3 jaque, y en coordinación espacial van a llevar el rey del flanco rey hacia el flanco dama. Es un procedimiento sencillo, pero muy bonito para que lo tengamos en cuenta en las diferentes partidas. Don Albirne juega rey E1. Fischer juega alfil B4 jaque, atacando las casillas negras de la primera fila, y al rey jaque. Don Albirne juega rey E1 a D1. Fischer juega alfil a B3 jaque, atacando las casillas blancas de la primera fila y al rey. El rey blanco se ve obligado por la coordinación espacial de los dos alfiles a retirarse a la casilla C1. Fischer continúa con la coordinación espacial y trae su caballo de G3 a E2, atacando la casilla C1 donde está el rey jaque. Don Albirne juega rey a B1. Fischer juega caballo C3 jaque. El rey blanco mueve a C1. Fischer organiza el jaque mate en coordinación numérica. El alfil defiende la torre en C2. También podía haber dado el mate con alfil B4 a A3 en coordinación espacial. Mirar la coordinación. Bobby Fischer, con las piezas negras ante Don Albirne, planificó en una forma excelente la partida de ajedrez. En la apertura formó el ataque indio del rey. En el medio juego destruyó el centro clásico de las blancas, y en el final utilizó el cuadrante, las casillas centrales, para coordinar todas sus fuerzas y organizar con una coordinación numérica, espacial
y mixta en forma armónica las piezas para hacer un ataque contra el rey de jaque mate en la casilla C1. Veamos la partida sin interrupción. Para inscribirse al canal en YouTube, escribir Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Estructuras y aperturas y defensas de flancos. Vamos a ver de manos de Fischer el ataque indio de rey con las piezas negras, cómo destruye magistralmente el centro clásico. Para las suscripciones, mi canal en YouTube es Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Recordemos la lección anterior
En la teoría de los cuadrantes, lo que ocurre en el flanco rey del blanco, en el flanco rey del negro, en el flanco dama del negro y en el flanco dama blanco, con el ataque indio o con los ataques en fianchetto, los procedimientos son los mismos, iguales. Fischer hizo muy popular la teoría de los flancos, los fianchettos. Principalmente sus armas fueron la india del rey y el ataque indio del rey. Recordemos que todas las aperturas, incluyendo las de flancos, aperturas como ataques indios del rey o defensas indias o defensa india de dama, defensa pir, defensa moderna, todas inician con el ataque y el control del cuadrante central. Hemos finalizado de ver y analizar la partida del siglo de Bobby Fischer.